repaso. Recordemos entonces que una ecuación de primer grado es una ecuación de la forma ax más b igual a c, donde x es la variable o lo que no conocemos. El valor de a, b y c pertenecen a los reales, o sea, pueden ser cualquier tipo de número, ya sea un entero, un negativo, una fracción positiva o negativa, un decimal positivo o negativo. Cualquiera de estas formas puede tomar el valor de a y b. Para que nosotros podamos ver la solución de un sistema de una ecuación, estas tienen propiedades. Para su solución, propiedades que se llaman propiedades de igualdad. Las propiedades de igualdad son aquellas que nos dicen a nosotros: supongamos que tenemos dos valores, de tal manera que nosotros vamos a tener que en la primera propiedad a es igual a b. Si nosotros a le sumamos c y a b le sumamos c, la igualdad se mantiene. Recordemos que a, b y c pueden ser cualquier número. También nosotros podemos hacer, esta es la primera propiedad. En la segunda propiedad podemos sumar el número c, pero también lo podemos restar y la igualdad se va a mantener. Recordemos que esta igualdad se debe mantener, no podemos cambiar nosotros esa lógica. También nosotros podemos, si yo tengo que a es igual a b, entonces yo puedo multiplicar a por c, b por c, y tampoco cambio la igualdad. La cuarta propiedad es de tal manera que si yo tengo a igual a b y yo divido a y b por un mismo valor, entonces tampoco voy a cambiar el concepto de la igualdad. También sabemos que si a es igual a b, entonces b es igual a a. Esto a nosotros nos da la pauta para poder aplicar las propiedades, pero también hemos aprendido el concepto. Esto ya es para resolver una ecuación de primer grado. Nosotros aplicamos, para resolverlo, aplicamos tanto las propiedades, pero también aplicamos el concepto de transposición de términos. Son dos cosas que nosotros podemos aplicar para nosotros poder resolver una ecuación de primer grado o ecuación lineal. Hablemos ahora de la transposición de términos. En la transposición de términos, recordemos que nosotros tenemos la igualdad. Entonces, si yo tengo un valor, por ejemplo, 3x menos 2 igual a 7, entonces yo puedo transponer al otro lado de la igualdad todos los valores numéricos, de tal manera que voy a despejar la x. Despejar la variable x implica despejar. Cuando hablamos de despejar, implica que el coeficiente sea 1 positivo, valga la redundancia. No tiene que ser una fracción, no tiene que ser un decimal. Como es una ecuación de primer grado, entonces el exponente de x también es 1. De tal manera entonces que nosotros vamos a tener una expresión de la forma x igual y el argumento que tengamos nosotros al otro lado de la igualdad. Entonces, cuando hablamos de transponer, pero tenemos que recordar algo que se llama jerarquía de la operación. En la jerarquía de la operación, recordemos, vamos a recordar el de aritmética.
Cuando nosotros aplicamos este concepto en aritmética, primero resolvemos los paréntesis o corchetes o llaves. Primero, toda operación que esté dentro de un paréntesis tiene que ser resuelta primero. Posteriormente podemos resolver los productos o las divisiones. Y posteriormente podemos resolver las sumas o restas. No importa el orden, porque como están a la misma altura, tienen la misma jerarquía. Esto es en aritmética. En álgebra, el orden de la jerarquía es al contrario. Quiere decir que primero vamos a transponer la suma o resta, después los productos o divisiones y por último lo que se encuentre dentro de un paréntesis. Siguiendo esto, entonces primero tenemos que resolver este menos 2. Pero como el 2 está restando, entonces al otro lado de la igualdad, este 2 va a pasar a sumar. En el caso de la suma o la resta, el 7 y 3x no cambian porque no están siendo transpuestos de su lugar. Y resolvemos las operaciones indicadas. Nosotros tenemos entonces que 3x es igual a 9. El 3 que está multiplicando, entonces este 3 lo vamos a transponer. Como tenemos el 9, aquí está multiplicando, acá pasa a dividir. Por tanto, al resolver 9 entre 3 a 3. Por tanto, quiere decir que el valor de la variable que satisface esa igualdad va a ser igual a 3. Recordemos también que podemos aplicar la agrupación de términos y estos números pueden ser positivos, negativos, fracciones o decimales. Entonces, nosotros ahora vamos a aplicar todo esto que ya vimos, vamos a aplicarlo ahora a la solución de un problema de aplicación. O sea, ya no te voy a dar una ecuación, vas a tener que deducir la ecuación. En la página 85 aparece el proceso o procedimiento para poder resolver un problema aplicando ecuaciones de primera. Lo primero es identificar la variable. Recordad que yo te voy a dar un enunciado lingüístico y esa variable representa la pregunta. Va a traducir al lenguaje matemático. ¿Pero qué es lo que va a traducir? La oración que tenga sentido con sentido matemático. O sea, no podemos resolver o no podemos traducir a las matemáticas algo que no tenga sentido para ella. Y posteriormente lo resolvemos. ¿Qué es resolver? Resolver es determinar el valor de la variable, valga la redundancia. Entonces veamos, nosotros tenemos vamos a ver los ejemplos. Nosotros tenemos un ejemplo en la página 85 donde dice que Andrea compró 4 cuadernos con un billete de a 500 córdobas y recibió a cambio 180 córdobas devuelto, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Lo que te regresa. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuánto vale cada cuaderno? Nosotros tenemos primero que identificar la variable y como estamos observando aquí, la variable es la interrogante. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? El valor del cuaderno. Entonces nosotros decimos que la variable X representa el valor en córdobas del cuaderno. Esto tiene que tener sentido, no es simplemente a la loca. Ahora, cuando nosotros vamos a comprar y obtenemos un cambio, o sea, el vuelto, es, en este caso, todos hemos ido a la venta, es el billete que llevas. El billete que llevas para pagar, ¿no?
menos lo que pagás. Y esto te tiene que dar como resultado el vuelto. Todos hemos hecho eso. El billete que llevas lo conoces. ¿Cuánto es lo que vos llevas? Vos llevas un billete de a 500. Ya en esta parte no hay necesidad de poner el símbolo de Córdoba porque sabemos que estamos trabajando todo esto en Córdoba. Esto es dinero y esto es dinero. Entonces vamos a restarle. ¿Cuánto es lo que vos pagás realmente? Vos pagás, en este caso, vas a pagar lo que la cantidad, el pago, ¿verdad? El pago es la cantidad del producto que compras por el valor del producto. ¿Sabemos cuánto compramos? Sí, sabemos que compramos 4 cuadernos. Y el valor del producto, en este caso el producto es el cuaderno. ¿Y cómo lo hemos llamado? X. Recuerda que ya no va a poner 4 por X, porque ahora el por se sobreentiende que en 4X quiere decir 4X. Entonces este es el valor 4X igual a lo que te regresan. ¿Cuánto te regresan? 180 córdobas. Y ahora simplemente te queda resolverlo. Al resolver esta situación, entonces recordemos que nosotros tenemos la ecuación 500 menos 4x igual a 180. De tal manera que ahora vamos a transponer, primero vamos a transponer este 500 que está sumando. Recordemos que si no aparece el signo es porque él es positivo. Entonces nos va a quedar menos 4x porque no lo estoy transponiendo y 180 porque tampoco lo estoy transponiendo. El valor que yo estoy transponiendo es el 500, pero aquí que está sumando o positivo va a pasar a restar o negativo. Continuamos, menos 4x y resolvemos bien esta línea. Nosotros vamos a resolver esta línea. Recordemos que yo puedo hacer una resta falsa, ¿verdad? Si yo resto, esto me va a dar 0, 10 menos 8 son 2, este número me quedó en 4, esta centena presto 4, presto 1, 4 menos 1, 3. Entonces, pero como el número negativo tiene mayor valor absoluto, la respuesta va a ser menos 320. Ahora bien, x va a ser igual a menos 320. Todo el número menos 4x menos 4, que el coeficiente va a pasar a dividir. Por tanto, entonces, x va a ser igual, menos por menos da más, y 320 entre 4, 32 entre 4, a 8, y el 0. Por tanto, hay que contestar en español porque la pregunta fue hecha en español. ¿Cuánto vale cada cuaderno? Cada cuaderno vale 80 córdobas. Porque a mí me están haciendo una pregunta en español y esto no me contesta la pregunta. Esto es lo único que es el procedimiento matemático para llegar a dicha respuesta.